Pichincha Universal, generando noticias. Y vamos a continuar con el tema minería, justamente para hacer seguimiento a lo que acabamos de dialogar con el prefecto de la SOAI, Yacu Pérez. Está con nosotros Juan Francisco Guerrero, abogado constitucionalista. Como es de conocimiento público, hoy en la mañana el presidente de la Corte Constitucional, doctor Hernán Salgado Pesantes, decidió aceptar la recusación y no permitir que el juez Ávila pueda votar mañana en la decisión sobre la consulta popular. ¿Qué implica esto? Doctor, bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes, un verdadero gusto estar hoy Encantado. aquí. Muchas gracias por la invitación. Esto básicamente implica que a criterio del presidente de la Corte Constitucional, doctor Hernán Salgado, el juez Ramiro Ávila no era una persona imparcial para pronunciarse sobre el tema. ¿Cuál tema? El emitir un dictamen respecto de si la consulta popular presentada por el prefecto de la SUAL reúne o no reúne los requisitos para llevarse a cabo. Lo que ha dicho Hernán Salgado es que por varias publicaciones que ha realizado el juez Ramiro Ávila, por una serie de escritos, documentos que públicamente había presentado, él no reunía los requisitos de imparcialidad que se requieren para ejercer la judicatura y que por lo tanto respecto de este tema específico, él no puede intervenir. ¿Y está bien esa interpretación, doctor? Usted como constitucionalista. A ver, desde mi punto de vista, yo creo que es lo correcto. El doctor Ramiro Ávila, quien además yo lo respeto mucho y que es una persona muy reconocida en el medio, ha realizado a lo largo de su vida académica y profesional una serie de publicaciones y un activismo antiminero muy marcado. De hecho, varias de esas publicaciones incluyeron frases y juicios de valor personales de él. De hecho, él ha presentado a título personal, no como abogado de ninguna organización, sino a título personal, una serie de argumentos en contra de por qué en el Ecuador no debe llevarse a cabo la minería. Inclusive ha señalado temas relacionados a que la minería es una nueva forma de colonialismo, de esclavitud. Y por lo tanto yo creo que en un Estado de Derecho en el cual lo que debemos demandar es que los jueces sean imparciales realmente, no cabía que él se pronuncie sobre un tema en el cual precisamente está en discusión si la minería es o no es viable en los términos que está regulado. Ahora, el juez Ávila hizo este pronunciamiento en una publicación que data del 16 de marzo del 2012. ¿Qué tiene que ver el 2012 con lo que ahora se trata, cuando el doctor Ávila es un juez constitucional y antes pues era un escritor, un analista, qué sé yo? ¿Por qué se debe utilizar este argumento para recusarlo? No, a ver, creo que es importante indicar que efectivamente el fallo del doctor Hernán Salgado se mencionan varias publicaciones. Ah, sí, pero una de ellas que es la Una fundamental. de ellas es la del año 2012, de hecho otra de ellas 2015. y hay otra que es la del 2018. De hecho, inclusive pero a ver, aquí hay que tener cuidado con el tema. Únicamente compromete la imparcialidad del juez las declaraciones que hace cuando está en ejercicio de la judicatura, o también las actuaciones previas del juez comprometen su imparcialidad. Pues se supone que usted cuando asume una función de juez adopta ya otro tipo de comportamiento a lo que antes hacía en su vida privada. No ¿A usted le puede necesariamente. pasar eso? No, pero es que hay que O a tener mí mismo cuidado. me puede pasar Pero eso. es que hay que tener cuidado, hay que marcar una distinción. Ajá. Una cosa es lo que yo pueda hacer en el libre ejercicio de mi profesión. Exacto. Yo soy absolutamente libre de representar a las personas que yo opinar. quiera. De representar a las personas que yo quiera. Y el que yo haya representado a un determinado sector no tiene por qué inhabilitarme para ejercer la judicatura. Correcto, En eso estoy de correcto. acuerdo. Ajá. Otra cosa es cuando yo he comparecido a procesos a título personal, en este caso como Juan Francisco Guerrero, y a título personal he expuesto mi opinión, mi punto de vista sobre determinados temas. Y luego esa opinión o ese punto de vista, eventualmente, ahora como juez, me corresponde avalarlo o descartarlo. Para mí, la imparcialidad sí involucra no solo lo que tú has dicho mientras ejerces la judicatura, sino también lo que tú has hecho a título personal, insisto, no profesional, lo que tú has hecho a título personal a lo largo del ejercicio de tu profesión. Si yo, por ejemplo, soy un activista en una determinada materia, no solo que he hecho publicaciones, sino que a título personal he comparecido a varios procesos defendiendo una posición,
muy específica y el día de mañana me obtengo la investidura de juez y como juez me corresponde precisamente dirimir este tema durante el cual toda mi vida académica, profesional y personal he defendido una posición, es obvio que las partes que van a estar en ese proceso no se van a sentir que están frente a un juez imparcial, porque yo he expresado y he realizado activismo en un determinado sentido. Por eso a mí me parece sano que en este caso el doctor Salgado haya tomado la posición de que en un tema tan delicado como este, que está en juego los intereses de todos los ecuatorianos, independientemente de qué posición tengamos pro o anti minera, pero en un tema en el que está en juego la opción de todos los ecuatorianos, tengamos la garantía de tener una corte constitucional, ¿no es cierto?, que nos garantice la imparcialidad. Yo creo que más bien es el no haber hecho eso hubiese provocado que el pronunciamiento de la Corte, independientemente de cuál este sea, pueda ser objeto de controversia, puede ser objeto de cuestionamientos, porque la gente diría, ¿cómo alguien que a título personal ha participado y ha manifestado una posición tan radical puede ahora pronunciarse sobre un tema siendo juez? Entonces yo creo que más bien nos hemos curado en salud y yo creo que esto va a ayudar para que la decisión de la Corte, independientemente de cuál sea, tenga mayor legitimidad. Pero mire usted que esta posición del doctor Salgado lo que ha hecho es que los proponentes de la consulta popular, en este caso el propio prefecto de la SUAY, más bien sienta que el doctor Salgado está inclinando la balanza desde ya a una posición contraria a la que se está planteando en la pregunta que se ha hecho el prefecto de la SUAY, porque está planteándose una suerte de posición antiminera. Pero mira, están creyendo ellos que el doctor Salgado está expresando ya desde ya una posición antiminera, una suerte de prevaricato inclusive. No, pero porque lo quita del juego a un señor que dice no a la minería. Pero vea, justamente, lo que usted acaba de señalar. ¿Por qué el proponente cuestiona esta decisión? Porque el proponente sabe de la posición histórica del juez Ramiro Ávila. Y que para nadie era un misterio, o para nadie era algo que estaba en duda, que él se iba a pronunciar en el sentido en que se ha pronunciado toda su vida. Pero suena que ellos se van a pronunciar a favor de la minería entonces. No necesariamente. No necesariamente. No necesariamente, para nada. Recordemos, a ver, ¿quién resuelve la recusación? La recusación resuelve el doctor Hernán Salgado. El doctor Hernán Salgado es el presidente de la Corte Constitucional y expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, es decir, no estamos hablando de una persona que a lo largo de su vida más bien ha estado identificado con los inversionistas, con el capital, ni mucho menos. Estamos hablando de una persona que su vida la ha construido desde la academia y más bien identificado a la protección de los derechos humanos. Y él, precisamente con esa formación, es seguramente la persona en el Ecuador que el más alto cargo ha llegado a tener a nivel de Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que es precisamente a donde los proponentes acuden e inclusive amenazan con acudir en caso de que la Corte no se pronuncie como ellos desean. Entonces, imagínense, es un contrasentido que ahora ellos, cuando lo que precisamente y los argumentos que utiliza el doctor Hernán Salgado, si usted se fija, son argumentos estrictamente en materia de derechos humanos. Él no se pronuncia ni a favor ni en contra de la actividad minera. Dice, oiga, el derecho que tenemos todas las personas es tener jueces imparciales e independientes. Tengo la preocupación de que este juez, en este caso concreto, ha hecho una serie a lo largo de su vida profesional y a título personal, una serie de aseveraciones contrarias a la minería. Le corresponde a la Corte pronunciarse respecto de la pregunta relacionada con la minería. Oiga, cuidémonos. A mí más bien insisto, que los proponentes, quienes están a favor de que se lleve a cabo esta consulta popular, sientan que el pronunciamiento de Hernán Salgado compromete la decisión. Me parece que ratifica lo que dice Hernán Salgado. Ellos ya estaban seguros de la posición del juez Ávila y están preocupados porque ahora el juez Ávila, que ya no está ahí, entonces ya no tienen esa seguridad de alguien que toda su vida ha manifestado una posición antiminera. Imagínense lo grave que es. Olvidemos un rato del tema de la Corte Constitucional, que cualquiera de nosotros estemos inmersos en un proceso en que se esté discutiendo un tema en el cual uno de los integrantes del tribunal que nos va a juzgar toda la vida ha manifestado una posición contraria a la que nosotros estamos defendiendo. ¿No nos sentiríamos acaso preocupados de la posición de este juez?
Por supuesto que nos sentiríamos preocupados. A mí me parece que más bien la reacción de los proponentes evidencia que lo que hizo el doctor Salgado era consecuente para, yo creo, proteger, más allá de cualquier posición, la legitimidad de la Corte. Contra el doctor lo presentó el señor Alarcón, que es el presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano. Que es un comité interesado en que la minería, pues en el país, esté vigente, se la realice y según ellos beneficia al Ecuador. Básicamente es un sector interesado. Es un sector interesado en el desarrollo de la minería. Y esa recusación la acepta el presidente de la Corte Constitucional. Pero no quiere decir que él esté... Que da una sensación, pues. No, es que a ver. De que está a favor de los mineros, pues. No. Lo entiendo y creo que es importante señalar. Y me estoy volviendo de abogado del diablo en este caso. Y es correcto, y más bien aprecio mucho la pregunta que usted realiza, porque creo que son las inquietudes que tenemos todas las personas. O sea, esto implica que el doctor Salgado quiere a favor de la inclinar minería. la balanza a favor de la minería. Esa es ¿Y qué va a pasar si es que la Corte decide rechazar la propuesta de Yacu Pérez? ¿Qué es la recusación? Empecemos por ahí. La recusación es un proceso que se puede seguir en cualquier ámbito, no solo en el ámbito constitucional, sino en el ámbito civil, penal, laboral, en contra de un juez. Cuando cualquiera de las partes considera que el juez tiene un conflicto de intereses o no es imparcial por algunas circunstancias que la ley establece, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si es que el juez tiene un grado de parentesco con una de las partes, si el juez ha emitido una opinión respecto del caso, si el juez tiene un interés directo en el caso. Entonces, cualquiera de las partes que tenga la preocupación del compromiso que puede tener el juez o de que no sea un juez imparcial, puede presentar una recusación que tiene el propósito de que el juez que eventualmente se encuentra comprometido por cualquier situación, salga del conocimiento del caso. En el proceso de recusación no se discute el fondo del caso en el cual está conociendo el juez. O sea, es decir, si en este caso se está discutiendo el tema de minería, en la recusación no se discute si procede o no a la minería. Si fuera un proceso civil en el cual alguien me está demandando, la discusión civil no está en discusión. Lo único que se discute es el juez que conoce el caso. ¿Puede o no tener un conflicto de intereses? Sí, quien conoce la recusación determina que si hay un potencial conflicto de intereses, como en el caso presente, como ocurrió en este caso, va a decir, perfecto, acéptese la recusación y usted, señor juez, no es que deja de ser juez, en este caso específico no puede pronunciarse. Por el contrario, si el doctor Salgado hubiera considerado que no hay un conflicto de intereses, entonces le hubiese dicho, se rechaza la demanda de recusación, continúe conociendo el caso. Ahora, le pregunto que es hipotético lo que le voy a preguntar. ¿Qué va a pasar si la Corte Constitucional decide rechazar la propuesta de Yacu Pérez, justamente sobre la base de ese voto del doctor Ávila, que podría haber significado que era el que estaba a favor, digamos, de la propuesta de la provincia de La Suárez? A ver, en realidad no es que hay una eventualidad posible. A ver, jurídicamente no hay una consecuencia específica, porque simplemente él ya dejó de ser juez. Como todos los ecuatorianos sabemos, para que pero podría haber sido un voto dirimente, podría haber sido un voto dirimente. Sí, pero ahí sí podría o podría no haber sido, pero el hecho es que cuando ya procede una recusación, tú ya quedas excluido de conocer este caso. Estoy hablando hipotéticamente. Claro, entonces si ya está fuera, ya no puede tratar el tema. Habría que ver cuál es la votación y obviamente si es que ese hubiese sido el voto dirimente, jurídicamente esa posibilidad ya no existe y habrá pero ahí quedaría claro que lo sacaron para que no dirima. No necesariamente, habrá que ver. Insisto, yo creo que este es un tema muy polémico. ¿Será que puede pasar eso? Vea, dentro de los escenarios es posible, problema. Pero yo creo que sería delicado decir que se lo sacó para que él no dirima, porque imagínese lo que sería lo que sería. Claro, imagínese que el voto dirimente le correspondería a alguien que toda su vida ha luchado por una posición contraria a la minería. Imagínense lo grave que es eso. Imagínense que la discusión de si hay o no hay minería en el país dependa de alguien que toda su vida ha luchado porque no se realiza actividad minera. Pero, ese puede ser un juez. Pero la misma pregunta cabe en lo contrario, que se dirime el asunto por alguien que toda la vida ha luchado porque haya minería. Pero es que él no podía pronunciarse sobre eso. Imaginemos lo contrario, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que puede pasar? Claro, no, pero imaginemos lo contrario. ¿Qué hubiese pasado si uno de los jueces de la Corte Constitucional hubiese sido un reconocido prominero? Claro. Abogado de varias compañías. Representante de las cámaras de minería del país. Exactamente. Y llega a la Corte Constitucional. ¿Usted cree que el sector antiminero no hubiera dicho, oiga, él no puede pronunciarse, porque un tema tan delicado no puede estar en manos de alguien que toda su vida se ha identificado con el sector minero? ¿Quién quita que hubo ya un lobby
previo públicamente. para que se tomen las decisiones en la Corte Constitucional. Usted sabe que los lobistas trabajan en todos lados. Vea, mire, Usted lo sabe. yo y creo a que propósito, por eso están siempre ha aprobando una habido, ley de lobby, siempre ¿no? ha habido y siempre habrá lobistas, pero es muy difícil conocerlo en este caso concreto porque hoy por hoy el lobby es ilícito. En cualquier Pero sentido va a ser ilícito. Seguramente habrá, pero corre mucho hoy dinero. por hoy es ilícito. Allí sí no yo podría yo hablo en términos generales, no estoy acusando a nadie, ¿no? No, Por si acaso. yo lo entiendo, le digo, en este caso la verdad no podría emitir un pronunciamiento sobre si ha corrido o no dinero en este caso. Bueno, no estoy diciendo que haya corrido, pero en casos tan extremos, donde hay lobby, evidentemente se sabe y se conoce que corren muchas circunstancias, inclusive anómalas. Ahora, hay que esperar entonces que la Corte Constitucional se pronuncie sobre caso tan polémico. ¿Qué cree usted que corresponda? Porque el prefecto Yacu dice que lo que pasa en el Azuay debe ser resuelto por la población del Azuay, inclusive no por toda la provincia, sino a lo mejor solo por la jurisdicción en donde se va a realizar la explotación minera. En la parte contraria dicen, no, este es un caso de interés nacional y es potestad del jefe de Estado decidir si esa explotación minera conviene o no al país. ¿Cómo enfocaríamos el tema en esta discusión que está tan interesante? No, es una discusión muy interesante y jurídicamente tiene muchas aristas. En la Constitución del Ecuador hay una parte en la cual se desarrolló mucho en Montecristi que se llama el régimen de competencias. En el régimen de competencias se estableció cuáles son las competencias que le corresponden en función de cada nivel de gobierno. Es decir, dijo, mire, a las provincias, a los consejos provinciales, a las prefecturas les corresponde esto. A nivel cantonal les corresponde ejercer estas atribuciones. A nivel de regiones autónomas, aun cuando todavía no existen, pero constitucionalmente hay regiones autónomas, le corresponden esto. A nivel nacional, esto. Y se estableció el famoso régimen de competencias exclusivas. El problema de la consulta popular gira precisamente en torno a estas competencias exclusivas. Hay dos posiciones. La primera posición, ¿qué es lo que dice? Dice, a ver, usted no puede convocar a una consulta popular para que la gente de una determinada jurisdicción se pronuncie sobre un tema que constitucionalmente no tiene competencia esa jurisdicción. En términos más sencillos, si este es un tema que la Constitución le ha asignado la competencia al Estado central, entonces usted solo puede hacer una consulta popular a nivel nacional. Si este es un tema que la competencia ha sido asignada a las prefecturas, a los gobiernos provinciales, usted solo puede hacer a nivel provincial, no puede hacer ni a nivel nacional ni a nivel cantonal. Ya, esa es una posición. Y la otra posición, que es un poco la de los proponentes de la consulta, es, mire, independientemente de cuál sea la competencia exclusiva del nivel de gobierno, todos los ecuatorianos tenemos derecho a pronunciarnos sobre cualquier tema en consulta popular. El problema, desde mi punto de vista, de la segunda posición es lo que está pasando en este caso. ¿Qué es lo que está pasando en este caso? Se han presentado de forma paralela dos consultas populares. Curiosamente, la una es a nivel de toda la provincia del Azuay y la otra es una consulta popular a nivel cantonal del cantón Camilo Ponce Enríquez. Así es. Ambas consultas populares se refieren al mismo tema, con diferentes textos, pero al mismo tema. Deseamos o no deseemos que se desarrollen actividades de minería metálica. Si es que usted acepta la segunda posición, es decir, todos podemos pronunciarnos sobre cualquier tema, la Corte debería viabilizar ambas consultas populares. Claro. Si viabiliza ambas consultas populares y la gente va a las urnas por ambas consultas populares y se obtiene un pronunciamiento contradictorio, ¿cuál debe prevalecer? ¿La provincial o la cantonal? Si nosotros decimos que todas las personas tienen la misma posibilidad de pronunciar, tenemos un problema. ¿Por qué el pronunciamiento del cantón debe prevalecer sobre el de la provincia? ¿O por qué el de la provincia debe prevalecer sobre el cantón? Yo personalmente le digo, no tengo una respuesta a aquello. Por eso es que yo sostengo que las consultas populares son un derecho de todos los ecuatorianos pronunciarnos, pero el alcance de la consulta popular debe estar relacionado con el tema que se consulta. Si es un tema que le compete al cantón, únicamente la consulta debe hacerse a nivel cantonal. Si es un tema que le corresponde a todo el país, la consulta popular debe hacerse a nivel nacional, porque caso contrario vamos a tener estos conflictos de consultas populares. Entonces, en el caso específico de la minería metálica, de acuerdo con el artículo 261 de la Constitución, es una competencia exclusiva del Estado central, del gobierno central. Para mí no se puede hacer una consulta popular local porque corremos el riesgo de que dentro de una misma provincia haya pronunciamientos contradictorios y la Corte tenga que dirimir algo que yo honestamente le digo, no sé cómo lo haría.
que un pronunciamiento popular pesa más que el otro. ¿En base a qué? Yo Claro. creo que hay que tener mucho cuidado. Esa es mi opinión personal. Y muchas gracias por habernos orientado sobre esta situación que se torna conflictiva y que está ciertamente en manos, por el momento, de la Corte Constitucional. El prefecto de la SOI ha dicho que si es que es rechazada su pedido, ellos acudirán a plantear una consulta nacional, inclusive sobre la base de recolección de firmas. Así tienen que hacerlo. No, de hecho yo creo que esa es la vía. O sea, es decir, mire, Esa sería la vía, claro. Sí, Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.